efectivamente el Perú también ha evolucionado las formas de pensamiento, la forma de expresión, y una de esos cambios siempre hay gente que marca, gente que representa su generación, ¿no? Y entrando en tema, ese fue Óscar Ugarteche Galarza, distinguido economista peruano, que acaba de fallecer de manera repentina en Ciudad de México, donde vivía, casado desde 2010 ¿Es su esposo? con Fidel Aroche. Y ha muerto sin encontrar la justicia que siempre él persiguió en su país para todo, desde todo ámbito. Un economista reconocido, experto en deuda externa, trabajó con gobiernos de Centroamérica, una amplia trayectoria, un reconocimiento a su labor, un verdadero hombre cosmopolita, ¿no? Un peruano y nunca olvidando sus raíces peruanas, arequipeñas, ¿no? Como Bebo Garteche. Eh, y también su compromiso con la causa LGBTQ+, un hombre gay de los tiempos duros, donde ser gay era no salir así, ¿no? Como esta fulana, la Jaramillo que sale acá diciendo, ay, sí, chivo expiatorio, ¿no? Eran momentos muy duros donde él dio la batalla, inclusive proveniendo del medio social de donde él provenía, y que finalmente lo llevó a él y a otros compañeros y compañeras, porque también había compañeras lesbianas, a fundar el movimiento homosexual de Lima, ¿no? Pero decía que Óscar Ugarteche ha muerto y no ha encontrado justicia en su país porque se la han negado. Él era casado desde 2010 en México con su esposo, con Fidel, con quien está en la foto que el trome de Héctor ha encontrado rápidamente. Luchó para que se reconozca su estatus de casado en el Perú, como también otras parejas están haciendo y batallando durante años. 2010, 2026, 16 años. Dos instancias del Poder Judicial fallaron a favor, una tercera en contra, porque Reñec apelaba. O sea, él solicita a Reñec que se reconozca su estatus de casado y Reñec se niega, y Reñec apela. Y sigue este camino hasta que llega a una instancia del Poder Judicial, luego de haber ganado dos instancias, la tercera. Entonces va al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional en ese momento pierde 4-3, presidido por el inefable, voy a hacer una palabra así un poco discreta, por no decir ese viejo de mierda, de Ernesto Blume, el Truquini mayor, el supuesto jurisconsulto que siempre está en Willax o en Canal N, presto a defender cualquier tropelía del pacto mafioso. Esos señorones de gran apellido y que van ahí metiéndote la rata. No encuentro otra manera que el lenguaje de callejón para esa gente que se comporta como el desagüe mismo, ¿no? Entonces me van a disculpar, pero me enerva cuando esta gente en todos los ámbitos está hundiendo a la sociedad peruana realmente. Entonces también tiene que ver aquí en el Tribunal Constitucional. Y si buscan un poquito, pueden ver cómo él sale a negar el derecho y que haciendo una triquiñuela legal, que el matrimonio en el Perú no dice que pueda ser un derecho esencial o algo así, ¿no? Ya con sus palabrejas técnicas de abogaducho, de abogadete, de ámbito abogadil. Y bueno, cuando ya el TC le da la espalda a esta reclamación de Óscar Ugarteche por hallar justicia en su propio país, van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el caso, bueno, no tiene su curso ahí y él ha muerto y su país nunca reconoció a este hombre pionero, a este hombre visionario, a este hombre, como repito, que encarna a esa generación que luchó por un país mejor dentro de lo que cabía fuera de sus especialidades, sus profesiones, en algo muy íntimo como es la orientación sexual. Y a partir de ahí también, bueno, las luchas por la identidad de género. Pero qué triste, pero a la vez qué esperanzador y luminoso que hayamos tenido a una persona como Óscar Ugarteche en representación del Perú y hablando demasiado claro para ser peruano. Y hablando por igual y podía él sentarse con mucha solvencia a hablar de la deuda externa, ¿no? De los problemas contemporáneos, de hacia dónde iba el Y mundo. con un tino bastante interesante, ¿no? Sí, muy bien enterado, ¿no? Y que no era, como dije, un prestigio de favor de Argolla, ¿no? Sino un prestigio de realidad de su actividad de décadas, ¿no? De profesional. Se manda libros como estos, ¿no? Por supuesto, y hay que revisar su bibliografía, hay que revisar lo que escribió sobre economía y hay que
ver sus entrevistas. Les recomiendo la última que dio en el Perú, en La Mula, dio para Torres Seoane, Javier Torres, la última entrevista que da en el Perú hace un poco menos de un mes, donde habla del momento. Lamentablemente él llega a ver el retorno de los Fujimori. Y miren qué curioso, ¿no? En 1990, en esa feroz campaña Vargas Llosa-Fujimori, luego de la primera vuelta, ya Fujimori no puede estar jugando la carta del outsider, ¿no? Del tractor, del chinito simpático, graciosón, ¿no? Chinito que al final era japonés, ¿no? Bueno, ni sé. Entonces había que presentar un equipo económico, ¿no? Había que las propuestas, el plan de trabajo que no existía. Y eso no me lo estoy inventando, ¿ah? Lo que estoy contando, lo pueden revisar en El último dictador de Godoy, de José Alejandro Godoy. Y bueno, dentro de este equipo y de gente de izquierda está Óscar Ugarteche. Y cuando ven que está Óscar Ugarteche, ya reputado economista en ese tiempo, 1990, Nicolás Lucar le saca un reportaje en el programa de Hildebrand. Acuérdense que Lucar era reportero de los programas de Hildebrand. Y le hace un outing. Lo saca del closet de mala manera. 1990, ojo, no es lo mismo 2026. Ojo. Y prácticamente lo tira abajo. Porque en ese momento de señalar a una persona homosexual era poco más de decir que era criminal para la opinión pública. Y ahí es cuando él tiene que prácticamente ir al exilio, ¿no? Tiene que hacer carrera afuera, continuar su carrera afuera, porque un hombre que siempre estaba en ámbitos internacionales. Y tan fuerte fue, y en ese momento inaugural de la homofobia que siempre ha representado o cercana al fujimorismo, ¿no? Porque en este caso fue para atacarlo. Porque toda la gran prensa estaba a favor de Vargas Llosa. Y los sectores, ciertos sectores, no toda la izquierda, ciertos sectores de izquierda apoyaron a Fujimori porque lo que no querían es aplicar las recetas neoliberales que venían con Vargas Llosa, que son finalmente las que aplica Alberto Fujimori, ¿no? Porque era un hombre que no tenía, como repito, no tenía plan de gobierno. Tuvo que inventar que en Semana Santa había comido bacalao y se había intoxicado. Y su esposa, la señora Iguchi, ¿no? Y si ustedes revisan el video, se ve claramente que está mintiendo, ¿no? La pobre mujer tenía que mentir porque el esposo, ¿no? Salió a la prensa, que lo estaba esperando, y le sale la señora Iguchi. Dicho sea de paso, antes de hacerse la occidentalización de párpados, ¿ah? A ese nivel llegaba el racismo y el problema con la imagen de tener que un poco sacar este rasgo esta forma del párpado tan común de los asiáticos. Y imagínense, ¿no? Entonces sale la señora Fujimori e inventa lo del bacalao. Todas esas cosas pasaron en la campaña de 1990. A veces uno lo tiene claro porque, bueno, es de ese tiempo, ¿no? Pero siempre es bueno recordarlo porque el público se renueva. Y los peruanos tenemos una memoria tan corta que a veces parece sonsonete, porque hay que repetir para que sepas de dónde vienen los problemas de ahora, porque este lodo viene de esos polvos, ¿no? Y bueno, fuera que estemos hablando de otros polvos. Esa fue la gran prueba hasta la opinión pública que tuvo Óscar Ugarteche. Y Óscar Ugarteche venía de fundar en 1982 el Movimiento Homosexual de Lima, Movimiento de Liberación, junto con Roberto Miro Quesada, y ustedes, bueno, ya constatando por los apellidos, son personas de las clases medias altas, ilustradas. Óscar Ugarteche venía de la familia del presidente Manuel Prado Ugarteche. Roberto Miro Quesada, como su nombre lo indica, era del Grupo del Comercio, junto con otras profesionales, hombres y mujeres, aunque había más calzoncillos, medio club de Toby, que formaron el Movimiento Homosexual de Lima, ¿no? Venían un poco de la experiencia del llamado Primer Mundo, sus estancias en los Estados Unidos, la cercanía de Roberto Miro Quesada, conoce y trata a Michel Foucault, conversa con Ugarteche, y yo creo que también tiene mucho que ver las personalidades combativas, la rebeldía, el trabajo intelectual, el momento. Estaban inmersos en las luchas por los derechos civiles de la población LGBTQ+, o el movimiento homosexual, como se llamaba en ese tiempo, un poco también o hermanado con el movimiento de los derechos civiles de la población afroamericana, ¿no? De los negros americanos, de los años 60. Entonces, esa es el principio de la lucha que llega al Perú. Una lucha que también tenía décadas en los Estados Unidos. Si ustedes quieren ampliar sobre esto, lean el libro, revisen el libro Homogénesis de Joaquín Marreros, de mi editorial Gafas Moradas.
Y es una cosa estudiada, interesante, y para que sepan que esto tiene historia y que no creció por así espontáneamente porque a alguien se le ocurrió, ¿no? Fue un grupo de gente, un grupo de intelectuales, cierto, provenientes de la burguesía peruana, de la intelectualidad, pero ellos podían haber sido como tanta gente gay de durante años, décadas, que han vivido en un cómodo clúster que le permitía su dinero, sus relaciones internacionales, hacer su vida gay fuera, como hacía Allá de la Torre, por ejemplo, ¿no? Que finalmente se descubrió cuando Ribeiro, André Coiné y todos los testimonios de toda la vida decían por lo bajo y como una ofensa que el señor Allá de la Torre, uno de los grandes líderes políticos del siglo XX peruano, era homosexual. ¿Y cómo recuerdo yo alguien que saca del closet a Allá de la Torre? En una entrevista que le hace El Comercio, en la época que todavía el comercio era el comercio, en 1999, como ustedes verán, era el cambio de siglo. Entonces el comercio dedicó varias entrevistas a personajes destacados del ámbito nacional del pensamiento. Y Óscar Ugarteche lo entrevistan como homosexual, como hombre gay militante. Y él, con ese desparpajo que tenía y esa gracia, hablaba, ¿no? Del tema gay que había servido para el ocultamiento permanente. Miren cómo tengo las líneas de la entrevista. El ocultamiento permanente, ¿no? La persecución de Oscar Wilde y el ocultamiento permanente de Allá de la Torre, ¿no? Así que ya se imaginarán, ven impreso, ¿no? Sobre todo en el comercio, que tenía una larga historia de antiaprismo, se filtraba como que era, bueno, una diatriba contra el jefe. Recordando Óscar Ugarteche, ¿no? Las primeras experiencias del orgullo, las manifestaciones públicas, ¿no? En Lima. 97. En 1995, porque hay un poco como que ya, bueno, tú sabes que la memoria en la entrevista a uno se le va. Pero la primera manifestación pública registrada del MOL fue en 1995 en el Parque Central o Parque Kennedy de Miraflores, un plantón. Ya antes, en el 91, existió un pasacalle reivindicativo, como les he contado, organizado por Azúcar González y Teatro del Sol, que es determinante en lo que fue el activismo gay en los 90. Pero en los 80, por ejemplo, Óscar Ugarteche y la gente de MOL organizaban a través de la cultura el orgullo. Ya se celebraba el orgullo tal como era en los Estados Unidos, en las celebraciones de Stonewall, en junio, y piden, y se mueven obviamente gente que tenía conexiones, que se podía ir a hablar con el ministro tal, ¿no? Bueno, ya en la revisión, ya de estos años, ¿no? De lo que significó el MOL también, ¿no? Un poquito de crítica ahí, ¿no? Estos señores blancos, ¿no? Que tenían privilegios y que podían, pues, pero es lo que había, pues, ¿no? Estos señores blancos, no es que yo lo defienda o que sea un alienado de defender a los retoños de la burguesía, pero, oye, repito, te puedes quedar cómodo, ¿no? Y vivir tu vida sin mayores contratiempos, eso es bruto, pero tu rebeldía es la que te empuja a hacer esto. Que los empujaba, por ejemplo, a Ugarteche a hablar con el ministro de Interior y llamarlo. Vaya, mira tú, ¿no? Yo no puedo llamar ni al comisario de acá de las Yatas. Y sacar a la gente que había, la policía de forma abusiva había entrado en un evento de chicos, de gente gay, de gente de ambiente, y se los habían llevado cuando no había ningún delito. Simplemente por persecución y ganas de joder. O los famosos atestados de vagancia. Y él, como socialista y con conexiones, y que se la jugaba también, ¿y quién estaba ahí también dando una mano y apoyando también desde su prestigio político? Si no era Javier Díaz Canseco. Así que esa gente que habla de que la izquierda, esto no, la izquierda fue la primera que conectó con el movimiento gay, no para usurpar la lucha, ¿no? Sino por un sentido de justicia social. Hay que recordarlo también. Momentos bravos donde te enfrentabas en esa época de la Guardia Civil, de la PIB, de la Guardia Republicana. La gente vieja se acuerda. La gente vieja se acuerda qué significaba un PIB cuando se ensañaba con la población gay, con los homosexuales. Ugarteche demandó a Renier para que le reconozcan como hombre casado. Fue el primer matrimonio igualitario en el Perú. Exacto. Y ahí está su resolución, pues, ¿no? Renier apela. Sí. O sea, Renier apela. Así como apela en otros casos, ¿no? Porque también está la demanda que hace Susel Paredes. Está la demanda de las compañeras lesbianas para reconocer la maternidad, que tienen las dos derechos sobre sus menores hijos. Pero Renier, en un sentido bastante homofóbico, apela y no hay tutía. Nunca llega
el verdadero reconocimiento ni para las parejas casadas en el extranjero, como se da como cualquier peruano, cualquier ciudadano, ciudadana peruano que en el extranjero que se casa, aquí es reconocido como una persona casada. Y esa fue la reclamación de Óscar Ugarteche, que repito, ha muerto el día de ayer y nunca halló esa justicia en su país. Un país al que le ha dado el renombre internacional, porque a pesar de ser un hombre cosmopolita, nunca ocultó su peruanidad y su patriotismo de viejo. A veces se dice que el patriotismo no sale ya después de los 40, ¿no? Alguna gente. O que es cosa de una generación pasada, o que ya no está de moda, ¿no? Pero te das cuenta cómo estas personas pueden tener mucho brillo y mucho, ¿no? Glamour intelectual, pero nunca olvidan y están comprometidos con los problemas de sus países, ¿no? Y la muestra es Óscar Ugarteche. El hecho de denunciar a Renier y demandar, ¿no? Por supuesto. Entonces, como así en los 80, como les estaba contando, que te ibas a una comisaría a sacar a compañeros que estaban en una fiesta, que tú dices, ay, pues estas escandalosas, ¿no? Porque es lo primero que te van a decir. Discúlpame, eran unas personas que estaban haciendo una fiesta y la policía iba a sacarlos y a meterlos a la comisaría solo por fregar, con algún pretexto legal. Tratar como delincuentes a personas simplemente porque eran homosexuales, porque eran gays, porque eran lesbianas. Y hay muchos casos, ¿no? El famoso caso de la Ferretería, que era un bar de lesbianas y que fue irrumpido por la Marina. Y que se llevan a todas las compañeras, las retienen, ¿no? Las humillan, van las cámaras en ese momento que era latina, que era frecuencia 2, para humillarlas. Les contaba que los entes oficiales del Estado te atacaban por ser homosexual. Entonces, estas personas, como Ugarteche, iban y se las jugaban. ¿No? Desde su privilegio, por ejemplo, ¿no? Pero a través del MOL también puedes llegar a los otros grupos que hacían activismo más de pueblo a pueblo en ese momento. Pero todo se une, o sea, no anula la otra. Por ejemplo, les estaba diciendo, ¿no? Separas la Sala Alcedo y pones el beso de la Mujer Araña con Teatro del Sol. Y se celebra la función de la Mujer Araña de Manuel Puig, versionada en teatro, ¿no? Y se apagan las luces al final, ¿no? Ya viene el agradecimiento de la compañía y la voz en off, en la oscuridad, te dice que es el orgullo y que están celebrando y unos aplausos tímidos por el Día del Orgullo, porque ese es el orgullo, ¿no? A oscuras, en un teatro y con la pretexto, entre comillas, de una función, ¿no? De una función teatral. Así era. ¿Quieren abundar más? ¿Les interesa? Vayan al documental 30 años del MOL, donde están todos los testimonios de esa época y cómo era la realidad. Siempre hay que recordar de dónde vinimos, cómo vamos, por qué salimos a marchar. Y no solo es para la gente de mi comunidad y para mis compas, es para toda la sociedad peruana. Hay que reconocerse en las luchas por los derechos civiles. Así como las personas del LGBTQ+, ¿no? Reconocemos la lucha por los territorios, la lucha afro, la lucha de los pueblos indígenas originarios, la lucha por la preservación frente al abuso de las mineras, por ejemplo, cuidar el territorio, como les digo, cuidar el mar. Todo eso es parte de hacer un mejor país. Cacarean mucho el país de todas las sangres, pero eso es el país de todas las sangres. Eso es lo que anunció Arguedas, ¿no? A algunos que no les gusta hablar de esos temas, pero según de la verdadera inclusión, donde podemos estar la comunidad LGBTQ+. Y como este es un tributo personal, yo no soy pues parte de esa, un poco ¿no? La inteligencia, la élite intelectual. Soy una simple persona de pie, pero desde Chiclayo, ¿no? Pero siempre son las personas que uno ha visto como se dice ahora, ¿no? El referente. Hay tanta gentuza que se dice referente, pero yo creo que estas eran las verdaderas personas cuya lucha y con su actuar público decías, yo quiero hacer así. Seguramente a mí no me alcanzó para ese brillo académico intelectual, pero sí para que la lucha tiene que ser así, frontal, y llevarte de encuentro a los milicos, a los curas, a los pastores y denunciarlos y hablar claro. En un país que estamos acostumbrados a la media voz, al tono gris, ¿no? No hables así, no se dice así. Cuidado. No, cuidado con decir algo de la iglesia. No. Viva el Papa, Chiclayo, ¿no?
Vive el Papa chiclayano, no es mayor adefesio que no calibrar las cosas, ¿no? Pero bueno, en fin, ese es otro tema.